quiero agradecer la confianza depositada para estas colaboraciones por el GICEM, especialmente por el doctor Gumersindo Meiriño y por María Benetti. Realmente poder participar en estos foros, en estas conferencias, respecto a los conocimientos o las temáticas que yo voy tratando y que coinciden, son convergentes con lo que estudia y trata de divulgar el propio GICEM. Desde la perspectiva que a mí se refiere, voy a intentar hablar cómo conciliar la espiritualidad sagrada, cómo conciliar también la propia sexualidad como un camino de sanación, además también como un camino de práctica yógica. Hay que entender que en Occidente se ha confundido bastante los términos, por ejemplo, tantrismo, sexualidad, libertad, coerción, pecado. Y yo creo que es un tema que daría para muchos foros y para muchas conferencias y debates desde muchos prismas y puntos de vista. Podríamos estudiarlos desde el punto de vista, por ejemplo, escritural y de la Biblia, de las escrituras judeocristianas. Se podía interpretar desde la psicología, también desde el yoga. En mi aspecto, desde el yoga tibetano, podríamos dar una perspectiva de cómo se observa la sexualidad. Trataré de hacer un pequeño resumen, por lo menos clarificar, hacer un poquito más claro cómo entiendo y cómo creo que debería exponerse la sexualidad como un camino que sea a la vez de disfrute, de transformación, un camino también de espiritualidad y un camino de dignificación y de respeto hacia la persona humana. Como maestro de yoga tibetano y como sacerdote presbítero de la Iglesia Anglicana, de la Comunión Anglicana, Iglesia Española Reformada Episcopal en España, he intentado hacerlo desde el punto de vista de la razón, de la tradición y de las escrituras. Creo que es importante tenerlo en cuenta porque solo podríamos comprender ese significado profundo, holístico, integrador, conciliador de la sexualidad humana si podemos verlo de varios prismas y no desde un sesgo separador o un sesgo inclusive que puede dar lugar a la falacia de la autoridad, sea la autoridad que sea, siempre y cuando haya un sesgo de separación, que nos separa una visión de otra, pues yo creo que no tenemos un conocimiento de conjunto. Y en un tema tan candente, aún hoy en día, en pleno siglo XXI, de debate, yo creo que no debería darse ese aspecto, aunque poco a poco, desde la perspectiva de las diversas iglesias cristianas, no solo la católica romana, ya hay un avance, se van avanzando poco a poco en ese aspecto conciliador de la sexualidad humana, en el aspecto también de la espiritualidad basada en las tradiciones orientales. A nosotros nos ha tocado en Occidente solo vivir alguna de estos aspectos de enfoque de la sexualidad, un enfoque, vamos a decir, más coercitivo, más prohibicionista, que es el enfoque judeocristiano, y el enfoque libertario, el enfoque de, por ejemplo, la sexualidad todo es posible, siempre y cuando no atente a la dignidad y a los derechos humanos de la persona. En este aspecto también se está diluyendo un poco esa frontera, mi cuerpo hago lo que quiero, todo vale, y no es así. Y lo voy a intentar conciliar desde la perspectiva, por ejemplo, del yoga, de la psicología y también, lógicamente, de la teología, aunque de esto hablará más profundamente el doctor Gumersindo Meiriño. Vamos a observar, por ejemplo, que la sexualidad es un elemento intrínseco, como podemos ver, de la propia esfera que constituye al ser humano y a las personas. Separarla, negarla, sería tan absurdo como negar que tenemos sed o como separar de nuestras necesidades humanas el hambre, ¿no? Cuando así tenemos necesidad de alimentarnos. El problema subyace en dos aspectos fundamentales: en el ego de la persona y en cómo entendemos el disfrute, al mismo tiempo que la necesidad, disfrute, y no caer luego en lo que llamamos desde una perspectiva psicológica, en una patología, una adicción, un punto de vista, desde el punto de vista del yoga, de un apego, que es un veneno de la mente, como se le denomina
en el budismo tibetano y en el yoga tibetano, junto con la ignorancia también, y junto con el enojo o la ira, las emociones exacerbadas que mueven muchas veces a nuestra sociedad. Entonces, como un apego, todo aquello a lo que nos aferramos, nos apegamos por disfrute, en este caso, o por no poder disfrutarlo, esa búsqueda incansable de esa gratificación, eso es patológico y genera sufrimiento en uno mismo y genera sufrimiento en los demás. Por lo tanto, no debería ser un camino ni correcto ni ético, ya no hablo de religioso. Por lo tanto, es importante enfocarlo desde esa perspectiva. Primero, desdramatizar la sexualidad, pero no tampoco banalizar la sexualidad. Una cosa es desdramatizarla y otra cosa es banalizarla, como estamos haciendo ya, por desgracia, en muchos ámbitos de la sociedad hoy en día, ¿no? A día de hoy. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, y lo decía un buen profesor mío, un gran maestro mío, Tulku Sherin Nammo, decía, sería como disfrutar de un vaso de vino, como disfrutó también nuestro Señor Jesucristo, disfrutar como también disfrutó del vino Padmasambhava Guru Rinpoche, el introductor del budismo tántrico en el siglo VIII en Tíbet, y realmente en el camino medio estaría esa conciliación. Es decir, una cosa es disfrutar de un vaso de vino y otra cosa es embriagarse, donde pierdes, de alguna manera, la perspectiva, el razonamiento coherente, y donde puedes perder tu propia dignidad y hacer perder la dignidad de los demás. Incluso en poner en peligro tu vida y tu salud física, como es evidente. Yo creo que ese es el camino. Intentar negar la sexualidad, frenarla, inhibirla coercitivamente, de una manera normativa, como se ha hecho en algunas tradiciones, me parece un error. Banalizarla como, pues bebe lo que quieras, come lo que quieras, haz del sexo lo que quieras, pues tampoco es correcto, porque no solo me afecta a mí, en mis relaciones personales, íntimas, en mi voz interior, en mi cuerpo, sino que está afectando a otros, a otras personas. Yo creo que ese camino medio indica que la sexualidad hay que verla como una vía de transformación, como una vía también de goce, por supuesto, de gozo, pero también de elevación espiritual. Igual que bendecimos la comida, igual que comemos y deberíamos levantarnos con un poquito de apetito y no saciarnos hasta realmente llegar casi a tener dolor de tripa, pues yo creo que deberíamos también enfocarlo un poco desde la sexualidad. Cuando un creyente practicante, cristiano, budista, de cualquier tradición, bendice esa comida y bendice los efectos que va a hacer en uno, que nos alimenta, que nos nutre. Cuando bendice las manos que han hecho posible que lleguen a nuestra mesa, la del labrador, el agricultor, pues el ganadero, etc. La propia tierra que produce esos frutos o los animales que crea y que sostiene para poder alimentarnos, yo creo que eso amplía nuestra perspectiva, agradece, de alguna manera crea un agradecimiento colectivo e individual y hace que nos alimentemos también espiritualmente. No solo veamos la comida con egoísmo, con una especie de apego disgregador, separador entre yo y los demás, sino que abrimos esa perspectiva de agradecimiento y nos alimentamos física y espiritualmente. Pues lo mismo debería ser con el sexo. El sexo no solo es gratificación, que lo es, no solo puede ser un camino de gozo y de placer, que también lo es, sino que debería ser un camino que nos ayude a conciliar nuestra propia divinidad, nuestra propia alma, con la de los demás, en este caso de nuestra pareja. Y eso es lo que de alguna manera une o podría unir Oriente y Occidente. El enfoque oriental, por ejemplo, del Tantra, del tantrismo, una tradición tanto que procede del hinduismo, también la tiene el Bon, el taoísmo, también el budismo tibetano, que intenta que sea como un telar. De hecho, la raíz, de alguna manera etimológica, sería telar, un dimbre, aquello que une, que interpenetra, ¿no? Como una fascia que nos sostiene a todos y que puede servir como un camino también de comunicación con lo divino, con nuestra pareja, y nuestra pareja que vea en nosotros también esa divinidad. Ese enfoque espiritual, ese enfoque integrador, ese enfoque holístico, ese enfoque liberador, ese enfoque que respeta la dignidad de la persona, creo que es donde deberíamos un poco encajar esta sexualidad del siglo XXI.
una sexualidad que tiene dos focos, bicameral, es decir, espiritual y de goce sensitivo. Y no renunciar a uno ni a otro, porque si desde la perspectiva espiritual intentamos renunciar a lo que conlleva la propia sexualidad, que es goce y disfrute, estaríamos renunciando a parte, mutilando parte de esta naturaleza esencial que es la espiritual. Yo creo que el yoga tibetano, por ejemplo, el tantrismo, nos ofrece herramientas, por ejemplo, para prolongar el disfrute, para prolongar un poquito más el orgasmo, o incluso retenerlo y ampliar el goce. El orgasmo nos trae placer, su retención o por lo menos prolongarlo, lo que es, por ejemplo, el orgasmo, podría llevar al gozo. El gozo nos conlleva a una apertura de la mente. El yoga tibetano dice que tenemos 3 puertas, cuerpo, palabra y mente, y que la mente, para que podamos ver más allá de nosotros, debe tener espaciosidad. ¿Quiere espacio dentro? Para poder ver las cosas tal como son, y no desde una perspectiva egoísta. Lo que se dice comúnmente como el cíclope egoísta, es aquel que tiene no un solo ojo en la frente, sino que el ojo lo tiene en el ombligo, en lo cual se considera el ombligo y el centro del mundo, ¿no? Debemos romper esa perspectiva antropocéntrica e ir a una perspectiva de divinización también de lo humano. Humano y divino, materia y espíritu, están intrínsecamente unidos. Sexualidad y espiritualidad, cuerpo y mente, están intrínsecamente unidos. Son convergentes y no divergentes. Por lo tanto, la respiración, las técnicas, por ejemplo, como el Vajroli o Vajroli Mudra, que nos ayuda a través de la respiración, elevar el diafragma, comprimir los músculos pélvicos, por ejemplo, y ayudar a prolongar no solo el placer, sino el goce compartido y el disfrute de una sexualidad más placentera, más consciente, más presente, más compartida, y no solo que el ego sea el que disfrute generando una adicción, miedo, culpa, etc. Yo creo que este camino medio, y nos ofrece tanto la psicología, que nos ofrece el yoga tibetano, y que estoy convencido, yo he estudiado esas corrientes profundamente, sin miedo a contaminarme ni a caer en una herejía, desde el punto de vista cristiano y lógicamente teológico como presbítero. Y no encuentro en absoluto, ningún tipo de divergencia. Ni siquiera que haya lugar al debate. Si lo contemplamos desde el conocimiento, que desarrolle sabiduría, y desde la propia coherencia y el análisis y la reflexión sosegada, no contaminada por emociones, de lo que conlleva la sexualidad humana. Dentro de la comunión anglicana hay corrientes de todo tipo. Las hay más conservadoras, en las cuales la sexualidad se ve un poco más, dentro de un ámbito más de prohibición. Hay corrientes un poquito más liberales, pero ninguna de las corrientes, y las he observado y analizado todas, niegan la sexualidad y la contemplan como un pecado. Parecido, por ejemplo, a tener un cuchillo en la mano. Un cuchillo en sí mismo en la mano no es un pecado. Poder cortar un filete, una fruta y disfrutar del alimento no es pecado. Hacer herramientas con un cuchillo no es un pecado. El pecado es el uso que hagas fuera de la naturaleza para la que ha sido creada. En este caso sería matar o herir a una persona. Eso es el pecado, no el cuchillo. Por lo tanto, la sexualidad en sí misma, el pene, la vagina, no es pecado. Es decir, en sí mismo. Disfrutar, y el Creador nos ha dado la capacidad de disfrute, ha creado un sistema nervioso con terminaciones sensoriales para darnos un disfrute maravilloso en las papilas gustativas de la boca, en el área genital. Pero además, el propio orientalismo dice que hay algo más que lo físico que vemos y sentimos. Hay un componente energético que doña María Benetti profundizará más hablando de esas otras ruedas de energía, características, etcétera, que ella en su sabiduría también va a expresar de una manera maravillosa, como así lo he también escuchado. Por lo tanto, yo creo que en mi intervención, si se me permite, quiero poner, más que aclarar, podríamos decir, aclarar conceptos sí, pero poner una pequeña semilla de reflexión. Y es cabeza fría
cuando hablamos de temas calientes, lo decía también mi maestro. Es decir, intentemos ver la sexualidad como un aspecto de conciliación. Que cuando hablamos, por ejemplo, de temas que pueden ser así un poco, que generen un prurito, una urticaria en algunas personas, digamos que tienen la mente un poquito más cerradita, pues sería, por ejemplo, hablar de la masturbación compartida, de hablar, por ejemplo, de temas que pueden ser también muy importantes, como el goce mutuo, hablar del Kama Sutra, como una corriente que aquí pasó como posturas raras, igual que el tantrismo, desvirtuado totalmente, no comprender que hay un tantrismo de la mano derecha y un tantrismo del camino o mano izquierda, ambos válidos, y que cada persona tiene su enfoque, por ejemplo, igual que en las, por ejemplo, iglesias cristianas orientales y en la propia comunión anglicana, que uno puede elegir ser célibe y dedicarte a tu ministerio ordenado, a tu sacerdocio, a tu servicio, renunciando, sublimando, podríamos decir, esa energía y enfocada a tu servicio espiritual, a través de las personas, o el camino de la mano izquierda, que sería utilizar también la propia sexualidad como goce y como amplitud de tu consciencia y como expresión también y ver en los demás, en tu pareja, esa manifestación de lo divino, que te ayudaría como un camino también de transformación. Yo creo que aquí está un poco conciliar ambos aspectos. Un aspecto, como he dicho, espiritual, un aspecto físico, pero no dejarlo solo en lo físico, ni tampoco renunciar a lo físico en pro de lo espiritual. Considero que este camino o este enfoque conciliador podría dar muchas respuestas. Podría ayudar incluso a curar, entre comillas, muchísimos aspectos de vanas observancias, de fobias, de debates encolados y debates absolutamente basados en emociones, en falacias, en sesgos psicológicos que nos desvían realmente del verdadero enfoque, de posicionarnos a favor del libertinaje o a favor del conservadurismo casi medieval que muchas personas, partidos, ya no solo a nivel eclesiológico o a nivel teológico, en muchísimos ámbitos también de la sociedad pregonan y cada uno defiende y enarbola la bandera de su propia creencia. Yo creo que eso es un error. Creo que debemos juntarnos sosegadamente, practicar la meditación, la oración, el conocimiento físico, energético, mental del funcionamiento de nuestro cuerpo, y solo así, y estudiando de una manera desapasionada, de una manera reflexiva, de una manera atenta, de una forma ecuánime, estudiar esas tradiciones, observar qué es lo que nos dicen, es el camino que he seguido yo, no es ningún secreto ni hace falta tener ninguna cualidad esotérica rara. Y podrás ver que se puede conciliar perfectamente una sexualidad de disfrute basada en la espiritualidad también, como enfoque espiritual, como goce físico y como respeto a la dignidad de las personas y gozo compartido. Solo así podríamos darnos esa perspectiva igual en otras esferas de la vida, en disfrutar de una bebida, disfrutar de una comida, sin caer en la ebriedad, sin caer en la gula, sin caer en un trastorno adictivo, por ejemplo, alimentario, que puede poner en peligro nuestra propia salud física, y no digamos también emocional, y yo añado espiritual. Yo creo que solo así podríamos hacerlo, por eso estos talleres, estos pequeños workshops, estas conferencias, las considero, como hace el Gizen, profundamente conciliadoras y necesarias. Necesarias para iluminar caminos y necesarias, muy importante también, para abrir conciencias y que esta consciencia nos lleve al crisol, al centro alquímico de nuestra alma que lo transforma todo, que es nuestro corazón, que es la compasión, que es la entrega, que es el amor, que está por encima de nuestras pasiones. Muchísimas gracias, de verdad, aquí a todos, al doctor Gumersindo, a María, a todos ustedes.